Muy buenos a todos, yo soy Glenn. Hoy te traigo la historia de los Sex Pistols y aunque aquí te daré un poco de resumen del punk, no es lo mismo que el video de nombre de la historia del punk, que está en proceso todavía y te prometo que sabrás de una vez por todas diferenciar los dos punks primigenios. Sin más, aquí tienes el resumen de su historia y la historia de los Sex. Después de la época del amor y la paz de los hippies y su gran optimismo ante las barbaries de sus gobiernos y la crisis económica, surgieron jóvenes insatisfechos, infelices, molestos y dispuestos a voltear el mundo de cabeza con tal de mostrar su descontento y obtener un poco de satisfacción. Los punks no eran más que rockeros que buscaban más allá de lo que imperaba en la música hasta el momento. Querían música que representara lo que sentían, no lo que podría ser, como muchas bandas se hacían en ese momento cuando triunfaba la música psicodélica y sinfónica con múltiples arreglos. Ellos querían algo sucio, mal hecho, algo que representara realmente cómo se pasaba la vida, la cruel realidad del futuro, porque para la mayoría no había un futuro realmente limpio. Un reducido grupo de jóvenes comenzaron a hacer música mal hecha. En cuanto a eso, malsonante se refiere simple, con apenas 3 acordes, música sencilla con letras cortadas, repetitivas, francas y claras, música fácil de tocar y que era de tocar rápido, así que tan fácil no era. El objetivo era diferenciarse de las bandas que predominaban y ganaban popularidad rápidamente. Ellos no seguirían la fórmula del éxito, sino de la rebelión llevada a extremos. No cuidaban la estética musical y no les importaba. Muchos de los que después se convertirían en ídolos del punk comenzaron siendo malos músicos, querían regresar al rock a su estilo black primitivo y expresionista, alejarse de los grandes medios de comunicación que habían convertido en millonarios a otros grupos y los había hecho olvidarse de la situación económica, política y social que atravesaban los Estados Unidos americanos. Las primeras bandas del protopunk, y aunque no son reconocidas como las primeras punk, hay algunos músicos que marcaron el camino con su actitud punk a finales de los 60 como los Stooges. Pese a todo esto, la primera en ser reconocida fue The Ramones, un cuarteto de Quiz que revolucionó el estatus musical del momento. Entonces Malcolm McLaren descubrió a The Ramones en Estados Unidos y decidió que tenía que existir un doppelganger de esta banda en Inglaterra. Entonces encontró a los integrantes perfectos y formó a los Sex Pistols y se convirtió en su manager. McLaren era amigo de Jamie Reid, un diseñador del antidiseño que fue quien hizo la famosa portada de God Save the Queen, iniciando así la primera ola del punk tanto en Estados Unidos con Ramones en el 74 como con The Sex Pistols en Reino Unido en el 75. Posiblemente los 3 grupos punk más representativos de la época y seguramente más conocidos puedan ser The Ramones, Sex Pistols y The Clash, pero existieron innumerables artistas punk, todos ellos con diferentes estilos, estéticas y temáticas en sus letras. En el nacimiento del punk y sus subgéneros tenemos punks tan diferentes realmente como Patti Smith, Dead Boys, pasando por The Damned, Buzzcocks, The Dictators, Bad Brains y muchísimos otros, incluyendo The Addicts. Con el tiempo, el punk tomaría diferentes caminos y evolucionaría en muchos subgéneros influenciados por otros estilos musicales. Los subgéneros del punk se dividen a veces por características musicales y otras veces por el contenido de sus letras o a las ideologías de los grupos, por lo que se hace difícil agruparlos bajo un solo término a todos realmente. Ahí está el dado caso de Dead Kennedys y The Misfits. Y aquí abrimos paso para la historia de Sex Pistols. Situémonos en el tiempo, en el 2 de febrero del 1978. Justo un año antes de morir, Sid Vicious le dijo a la revista New Musical Express que cuando se enojaba necesitaba tener un enemigo cerca, alguien que le haya hecho daño para poder golpearlo hasta vencerlo, pero siempre se encontraba sentado en una habitación con un montón de amigos y no podía hacer nada contra él, así que se subía a las escaleras, rompía un vaso y se cortaba. Entonces eso lo hacía sentirse mejor. En realidad, el principal adversario del músico inglés, figura emblemática de la primera ola del punk en la década de los 70, siempre fue el mismo. Unos meses antes de dar la entrevista, declaró que en máximo 2 años él o Johnny Rotten, la cabeza de la banda Sex Pistols, donde ambos tocaban, estaría muerto. Imposible determinar cuál de ellos, pues compartían el camino de los excesos, pero alguien tenía que hacerlo, sentenciaba Sid. Un alma desmedida, intensa y trágica, nacida en Londres en el 57, que se convertiría en uno de los muertos más hermosos del rock and roll, o así es como lo dicen algunos. Los diccionarios comenzaron a definir al punk como muchas cosas, pero ninguna de ellas tenía nada que ver con lo que realmente era el movimiento. Todas las definiciones eran negativas, solo lo entendían las personas de menos de 21 años que se rehusaban a conformarse con lo que había, con las tendencias musicales de los 70. Explica Stephen Colgrave y Chris Sullivan en su libro Punk. Siempre fue más que una camiseta o una pieza de música ruidosa, fue una actitud imposible de reprimir, explicaban. Era un movimiento representado por la libertad del espíritu, la creatividad más allá de los estándares establecidos por un sistema que, mientras le exigía compostura a los jóvenes, les negaba la posibilidad de expresarse a su manera. Las muestras de rechazo a lo que estaba establecido surgieron principalmente en Inglaterra y en los United States, teniendo como antecedentes el movimiento dadaísta francés de los años 20, representado por la anarquía, la subversión y la provocación
generación, así como por el beat que surgió en el continente americano en los 50, con un discurso disruptivo. El artista plástico Andy Warhol había abierto The Factory, espacio que se convirtió en un oasis para los creadores que buscaban ir más allá de lo existente. Los diseñadores de moda Malcolm McLaren y Vivienne Westwood descubrieron un gran potencial en esta rebelde extrema que encerraba una actitud poderosa que no habían visto antes. Inspirados por ello, comenzaron a diseñar ropa que vendían en la tienda ubicada en la calle Kings Road del barrio de Chelsea. Chamarras de cuero, pantalones ajustados, cadenas, zapatos extravagantes y camisetas con estampados novedosos inundaron el lugar, que en 1974, tras tener varios nombres, fue llamado Sex. En poco tiempo se convirtió en un espacio de reunión para quienes no se sentían conformes con la realidad convencional. Ahí trabajaban y pasaban su tiempo libre Johnny Rotten, Steve Jones, Paul Cook y Glenn Matlock, mientras miembros originales de una banda que transformaría las reglas del juego musical en Reino Unido en el 75. Sex Pistols, vestidos con ropa rota, el cabello corto, con la idea de imitar a los rockeros de pelo largo, pintado de verde, los pantalones súper apretados y una tendencia a destrozar lo que tenían a su alcance. Los miembros del grupo comenzaron a crear expectativa, entusiasmo y hasta miedo. Su fama fue creciendo más aún tras escándalos televisivos. En el 77, luego de una gira intensa pero exitosa en términos de escándalo, Matlock salió de la banda. Dicen que porque se lavaba los pies, le gustaba The Beatles y su mamá odiaba canciones de los Sex Pistols como God Save the Queen. Su segundo sencillo, considerado un ataque directo a la reina Isabel II y la corona británica. A Glenn le parecía un tema fascista, así que decidió largarse. En su lugar integraron a un visitante frecuente de la tienda Sex, amigo de Rotten y fanático declarado de la banda, Simon John Ritchie, quien adoptaría el nombre de Sid Vicious tras un incidente con el hámster de Johnny, quien se llamaba Sid y lo había mordido con agresividad, o esto es lo que ellos cuentan. Aunque no sabía tocar el bajo, tenía toda la intención que se necesitaba para ser parte del movimiento punk, convirtiéndose en el creador de un estilo de baile conocido como pogo. Si Rotten es la voz del punk, Vicious es la actitud, declaraba McLaren, quien fue su manager. Y con justa razón. Se dice que al principio Sid se esforzó practicando con su instrumento y su forma de cantar, viviendo con entusiasmo infantil la fama, pero ganó su desenfado y su desenfreno con Sex Pistols y grabó el álbum debut Nevermind the Bollocks Here's de Sex Pistols, aunque se sabe que en realidad Steve Jones tocó casi todos los bajos durante la gira en Estados Unidos a principios de 1978. Vicious se llenó de heroína, lo cual causó más problemas para la banda, pues generaba pleitos con el público durante los conciertos y fue encontrado en un hospital con las palabras "dame una dosis" grabadas en inglés con un cuchillo en su pecho. 2 meses antes, Rotten le había presentado a Nancy Spungen, una groupie famosa en el mundillo alternativo por su rudeza e intensidad, a quien le encantó la belleza y actitud de Sid Vicious. Ella consumía heroína y se cree que fue quien inició al cantante, que de por sí ya se metía de casi todo y sin medida en su adicción a esta sustancia. Juntos comenzaron una enloquecida vivencia en torno a la droga, un camino muy grande y su rechazo hacia lo establecido. Tras el desafortunado tour estadounidense, Rotten abandonó la banda. Vicious tomó el papel de líder aceptando hacer una versión de la clásica My Way y otra canción de Eddie Cochran. El asunto no prosperó y decidió separarse de los Pistols. Trató de iniciar una carrera solista, pero el 12 de octubre de 1978, tras una noche de excesos en el Hotel Chelsea, Nueva York, Nancy fue encontrada en el baño, muerta tras haberse desangrado debido a una puñalada en el abdomen. Sid fue arrestado y declarado culpable del asesinato. En un principio afirmó que había sido él quien la mató, aunque después se retractó. Hoy en día se sospecha que fueron sus distribuidores de drogas quienes pudieron haber acuchillado a la chica de 20 años, ya que tenían bastante dinero que no fue encontrado tras el cateo de la policía. En aquel entonces, Malcolm McLaren reunió lo necesario para pagar y el músico salió bajo fianza, en espera de un juicio, claro. Dicen que madre solo hay una, y Sid Vicious creció al lado de su madre, Anne Beverly, una joven hippie que trabajaba como guardia del Palacio de Buckingham. Tras ausentarse su padre, se trasladaron a Ibiza, isla en España ideal para el glamour, la psicodelia y el sexo sin compromiso, donde se dedicó a vender drogas, convirtiéndose en adicta a la heroína. Cuando regresaron a Inglaterra luego de que Anne se casara con otro hombre que falleció poco después, para ella su hijo lo era todo finalmente y lo aceptaba como era, y se dice que fue ella quien le suministró la inyección letal de heroína el 2 de febrero del 79, pues la cantidad encontrada en su cuerpo era mortal y ella suponía que su hijo no sobreviviría en prisión, donde seguramente acabaría tras el juicio. Justo se encontraban celebrando su salida a la cárcel, donde el músico se había desintoxicado. La madre compró la droga, su nueva novia Mitchell Robinson se negó a ponérsela. Al día siguiente, Sid Vicious estaba muerto por una sobredosis de heroína con tan solo 21 años de edad. En el libro Punk Diary, George G. Mark, su autor, explica que su primera dosis no había sido tan potente, así que buscó más. Sus amigos quisieron llevarlo al hospital. Él afirmó que estaba bien. Pasada la medianoche, Sid se levantó y encontró en el bolso de su madre el resto de la heroína que ella había comprado. La usó y se fue para siempre. Determinaban. 2 días después, su progenitora encontró en el bolsillo de una de sus chamarras una nota suicida que decía: hicimos un pacto de muerte, yo tengo que cumplir mi parte del trato. Por favor, entiérrenme a la de mi nena.
entiérrenme con mi chaqueta de piel, vaqueros y botas de motociclista. Adiós. Se dice que Anne Beverly cumplió su deseo arrojando sus cenizas en la tumba de Nancy Spungen, aunque otra historia cuenta que estaba en el aeropuerto Heathrow en Londres, estaba borracha y con la urna de los restos de su hijo en las manos, y que se le rompió, así que sus cenizas se fueron por los ductos del aire acondicionado. Todo lo que hice fue dinero, por el simple hecho de ser guapo y gustar a las chicas, dijo Sid alguna vez, sin saber que se volvería una leyenda por su rebeldía indomable, pero también por la manera en que en tan poco tiempo acabó con su buena fortuna. Ellos escribieron la historia del punk, no solo como género musical, sino un estilo de vida que marcó la vida cultural, política y social de Gran Bretaña en la década de los años 70, y dada su importancia, la llegada del punk a todo el mundo solo muestra que el público tiene ganas de este tipo de películas, dijo la productora y directora Ayesha Plunkett de acuerdo con Dial Star, después de hacer una mención sobre la película de Queen y haciendo alusión a que se va a hacer la película de los Sex Pistols, que por cierto aún no sé si ya se estrenó o sigue en producción, y la vida musical de los Sex Pistols apenas duró 3 años, sin embargo fueron suficientes para construir todo un mundo imaginario alrededor del punk y los ideales que representaba de anarquía, progreso y libertad. Muchos consideran que su disco debut Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols es uno de los más importantes en la historia y que por ende marcó el punk como género musical. Grandes canciones de los Pistols siguen vigentes como God Save the Queen, Anarchy in the UK, Very Bacon, Bodies y más, que de hecho hay muchas de ellas que tienen bastantes covers, como por ejemplo God Save the Queen por parte de Motorhead. Y con esto concluye la historia de los Sex Pistols. Espero que te haya gustado el video, te invito a suscribirte al canal para cuando tengamos listo el video del punk. Yo soy Glenn y hasta la próxima.